Por favor, señor secretario, leer el orden del día. Mucho gusto, señor presidente. Buenos días para todos los concejales presentes, compañeros del Consejo, doctor Elkin de Jesús Cardona Ortiz y demás compañeros, señor personero presente. Siendo las 8 de la mañana del día marzo 9 del 2015, damos inicio a la sesión plenaria con el siguiente orden del día. Primero, verificación del quórum. Segundo, intervención del doctor Elkin de Jesús Cardona Ortiz, gerente de la S. Bellosalud, con su equipo de trabajo, tema Plan de Acción para el año 2015. Tercero, comunicaciones. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Está leído, señor presidente. Verificamos el orden del quórum, no sin antes darle la más cordial bienvenida a usted, doctor Elkin, a usted, señor personero Juan Diego Ardila, a todas las personas que se encuentran en el recinto, a los honorables concejales, a doña Patricia, bienvenida al recinto. Bien, verificamos el quórum, señor secretario. Mucho gusto, señor presidente. Honorable concejal Nicolás Alzate Maya. Presente. Basilicio Mosquera Álvarez. Carlos Augusto Mosquera Gómez. Presente, señor secretario. León Freddy Muñoz Lopera. Presente, señor secretario. Jesús Ernesto Zapata Orrego. Mauricio Alberto Mejía Ocampo. Yanli Pavón Zapata. Francisco Echeverri Cárdenas. Presente. Luis Carlos Hernández Giraldo. Presente. Duván Alberto Bedoya García. Nubia Estela Suárez Caro. Nicolás Martínez González. Presente. Julio Mario Cuervo Henao. Presente, señor secretario. Carlos Mario Zapata Morales. Presente. Jesús Ernesto Zapata Orrego. Presente, señor secretario. Francisco Vélez González. Presente. César Vladimir Sierra Martínez. Presente, señor secretario. Gabriel Jaime Tavares Baena. Presente. Nubia del Socorro Valencia Montoya. Isabel Daniela Ortega Pérez. Presente. Me comunico, señor presidente, que hay quórum suficiente para deliberar y para decidir, señor presidente. En consideración, el orden del día. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. ¿Aprueban, honorables concejales? A ver, sí, señor presidente, ha sido aprobado y anuncio el ingreso de la concejala Nubia Estela Suárez Caro al recinto, señor presidente. Continuamos con el orden del día, señor secretario. Mucho gusto. Segundo punto, intervención del doctor Elkin de Jesús Cardona Ortiz, gerente de la S. Bellosalud, con su equipo de trabajo, tema Plan de Acción para el año 2015. En sus correos se les envió con tiempo este plan de acción y también con el CD, señor presidente. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Elkin Cardona, a todo su equipo de trabajo. Recuerde que siempre es bienvenido al recinto de la democracia y agradecerle en nombre de la corporación por estar acá presente en este importante plan de acción de la S. Bellosalud. Bien, puede, doctor Elkin, hacer uso de la palabra. Con los buenos días y agradeciéndole a la honorable corporación la oportunidad de compartirles el plan de acción y iniciando por comentarles que la S. Bellosalud es una pequeña parte dentro del proyecto y ejecución del plan de desarrollo del señor alcalde y con un tema específico. No pudimos acompañar a nuestro compañero de la Secretaría de Salud en su rendición porque estábamos en otro proceso, pero quiero que entiendan que efectivamente nosotros hacemos parte de ese ítem, de ese sector que nos toca compaginarnos en el cumplimiento del plan de desarrollo del señor alcalde municipal. Desde que iniciamos el proceso con Bellosalud, lo hemos trabajado sobre 5 líneas estratégicas. Hoy vamos a hablar de cada línea y cuál es la proyección para cerrar
todo el proyecto que se ha realizado en estos 4 años. Empezaremos por la primera línea, que es la línea estratégica de mejoramiento de la infraestructura. Vuelvo y les comento que Bellosalud tiene un atraso grande en infraestructura. Ustedes saben que la población nos ha aumentado considerablemente y hemos intentado, inclusive la norma nos lleva a mejorar un poco de procesos y a tener unas visitas anuales de cumplimiento de requisitos de habilitación. Colombia aprieta considerablemente en estos procesos. Lo digo en ese plan porque el año pasado estuvimos con la área metropolitana en una pasantía en el País Vasco y ese proceso pasa a un segundo plano. A pesar de que cumplen y que tienen unas áreas considerables para prestar servicios, también nos encontramos casitas pequeñas donde prestan un servicio, pero inicialmente ellos este proceso de infraestructura lo llevan a un segundo plano. El primer plano para ellos es el proceso de atención al usuario. Inclusive arrancan porque en el primer nivel tienen 2 especialidades, 3 especialidades básicas como filtro. Tienen ginecología, pediatría y medicina familiar. Medicina familiar como una especialización igual a las otras 2. Entonces el proyecto, cuando el usuario ingresa a ese proceso, tiene un filtro grandísimo porque efectivamente está siendo atendido por especialistas desde el primer nivel. Entonces no se requiere el proceso administrativo de autorización para acceder a una cita en estos 3 niveles de atención. Dentro de esta línea estratégica nosotros siempre nos hemos enfocado al mantenimiento de la infraestructura hospitalaria. Les comento que ha sido muy difícil, hemos adecuado algunas áreas porque es que inclusive Rosalpi y Zamora no se diseñaron para hacer Bellosalud. Arranquemos desde ese proceso, ustedes saben el proceso de fusión del de diciembre del 2008, pero la infraestructura no se acomodó al proceso de ser Bellosalud, de tener sedes en casi todas las comunas del municipio, de nuestra ciudad. Entonces, ahí hemos tenido inconvenientes. Hace 15 días pasamos de visita de la dirección seccional con un temita inclusive de oportunidad. Y nosotros hemos dicho y hemos intentado, y no nos metemos mentiras, porque es que la EPS puede dar citas cada 3 días y cumple con el estándar, pero cierra agenda. Nosotros no cerramos la agenda porque efectivamente nos queremos dar cuenta que nos falta infraestructura para atender toda esta población. Y les comentaba que el problema más grande de nosotros son las citas médicas, la asignación. Tenemos un call center en el cual las citas se acaban en hora y media, 2 horas. ¿Por qué? Porque entran más de 5.000 llamadas diarias para nosotros atender y nosotros pasamos de asignar 240 citas a asignar más de 580 hoy. Pero eso prácticamente es un 11%, un 10.7% de atención del proceso, porque diario nos entran 5.000 citas. Entonces hay un problema estructural. El ministro en su pasadita por acá tuvimos oportunidad de sentarnos un ratico con él y exponerle los problemas de Bello, pero él decía, y lo sienta uno como con unas situaciones, que eso venga de un ministro y le diga a uno, hermano, eso es lo que hay. Aquí hay un problema estructural. Bueno, ¿y qué? Entonces, o sea, ¿el Estado dónde va pues y dónde asume una responsabilidad? Hay un problema estructural. Entonces uno le dice que tiene una pérdida, lo dijo un compañero de Copacabana y le dijo que tenía una pérdida anual de 1.000 millones de pesos. Él dice, pero es que Sabía Salud tiene una pérdida anual de 800.000 millones. Entonces cuando uno lo lleva al otro extremo, uno dice, bueno, entonces lo que uno debe es chichigua, pues lo que uno debe es nada para lo que debe pero es que a uno le preocupa su empresa. A mí me están evaluando es por mi empresa. Entonces cuando yo me siento con él y le digo el problema de infraestructura de Bello y no sé, sacó como tiempo y todo y se amañó mucho rato en la sede de Maruchenga y tomó tinto y se sentó y se tomó fotos con todo el mundo, pero bueno, ¿y Bello qué pues? ¿Qué necesitamos o qué tenemos? Pues ahí asumimos y asumí un compromiso de ayudarnos con la dotación de la sede de París. Y dentro de este proyecto de infraestructura, no todo es malo, hemos intentado, Rosalpi se ha adecuado con muchas situaciones, pero no damos abasto, o sea,
por más que queramos, y cuando él nos dice, es que si en su casa no hay sino arroz con huevo, usted come arroz con huevo, entonces, uy, ministro, eso a nosotros nos queda muy difícil porque nos apretan por un lado con la oportunidad, estamos intentando asignar mayor número de citas, pero los recursos no fluyen. Y que este sea el preámbulo para decirles de primera vez, de entrada, que al municipio de Bello le disminuyeron los recursos en 1.340 millones de pesos. El COMPES nos pegó un aporreón en el cual no hay un peso, 980 millones. Lo que pasa es que el secretario asume dos compromisos grandes porque también está salud pública. Entonces en salud pública también le pegaron su recorte. Entonces uno dice, ¿para dónde va el Estado? Y una de las preguntas que les llamo al ministro, oigan, ministro, nosotros, la gran mayoría de 70 hospitales que tiene Antioquia en alto riesgo, si los evalúan con los estándares que hoy tenemos, saldrían más de 40 de alto riesgo, o sea, nosotros inclusive ya no estaríamos en alto riesgo. Pero no se sabe cuál es la voluntad del Estado en tener unas situaciones de este tamaño y tener unos hospitales en alto riesgo. Pues uno le dice a él, hermano, ustedes lo que quieren es privatizar, él dice, no piensen eso, y no es que no lo pensamos, se ve que el asunto, pues nosotros nos tienen apretados y nos tienen contra las cuerdas, y nosotros hoy tenemos un puntico ahí donde nos movemos un poquito para un lado, la balanza se nos va completamente. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues, con la voluntad política que se ha tenido en esta administración, nosotros cubrimos el pasivo que se traía en la empresa. La empresa hoy está en un punto medio equilibrado, porque efectivamente el funcionamiento de Maruchenga nos supone unos recursos adicionales. Entonces, en este tema de infraestructura, hoy queremos cerrar en esta vigencia con dos adecuaciones grandes. Si se han dado cuenta, hay una adecuación grande en la sede de Playa Rica, a pesar de que siempre sueño y estamos inclusive en unas conversaciones con la Universidad San Buenaventura, que la Facultad de Arquitectura, estamos apenas como en ese plan, nos va a regalar el proyecto de una sede con todas sus especificaciones en Playa Rica. Los diseños, perdón. Ese es el asunto, ellos están con esa sede de arquitectura, regalándonos los diseños y vamos a presentar un proyecto porque efectivamente ustedes saben, esa zona ha crecido de una manera considerable y nosotros nos quedamos y eso que pusimos un quinto consultorio en esa misma zona y estamos en procura de menos de 20 días, un mes, tener farmacia, que ha sido una necesidad sentida de esta población. Entonces, allá estamos habilitando ese servicio, adecuando, porque la gente cuando le dicen que le van a quitar la toma de muestra en algunas sedes periféricas, pone su grito en el cielo y a la final con mucha razón. Entonces, allá estamos intentando adecuar que efectivamente se pueda continuar, inclusive un consultorio médico más, nuestra farmacia institucional y tener un espacio en el cual la gente pueda tener una sala de espera donde se puedan prestar unos servicios adecuados. Entonces, en esta área, pues nosotros les hice llegar pues los mantenimientos que efectivamente por ley tenemos que cumplir con el 5% del presupuesto frente a estos mantenimientos. Como le digo, nosotros nos pasamos de estos mantenimientos de ahí para lo que quiera. Recurso libre, recurso que nos permita ingresarlo, lo ingresamos a mantenimiento. Porque por múltiples razones tenemos recomendaciones de EPM en que tenemos que cambiar todas las unidades sanitarias, porque son unidades sanitarias de más de 14, 15 años, entonces gastan el doble de aguas. Hemos intentado bajar algunos techos para trabajar con luz día. De pronto los concejales y los amigos que se han pasado por la sede de Zamora ven que se ven unos espacios más abiertos, más amplios, porque estamos intentando aprovechar. Ya bajamos 46 lámparas. Eso a largo plazo se tiene que ver. La reducción en los servicios públicos. En la sede de Fontidueño ya cambiamos 12 unidades sanitarias por unidades ahorradoras. Paliativamente nosotros hemos hecho situaciones con las uñas, con lo poquito que podamos hacer, pero efectivamente acomodándonos a que se preste un mejor servicio. Con el respiro de Maruchenga, digo el respiro es porque pudimos ampliar una prestación de servicios en esa comuna, estamos haciendo una adecuación hoy en la sede de París. Pensamos hacer una adecuación de 220 millones de pesos, pero
Cuando destapamos cuando quitamos la enjalma del animal fue que le vimos las peladuras. Entonces, efectivamente, para no es un secreto que París tiene unos problemas estructurales grandísimos. Nosotros sabíamos, inclusive hace 2 años, gestión del riesgo nos tuvo que acompañar y darnos unas recomendaciones, pues ahí estuvieron las recomendaciones, pero que efectivamente pudiéramos prestar un servicio allá. Hoy todavía, pues la parte que nos queda, tenemos algunos consultorios con problemitas y hay un problema de acueducto. Entonces, en esta etapa que pensamos intervenir y que ya vamos muy adelantados, se intervino el proceso y se cambió todo el acueducto que todavía tenía unos atenores grandísimos muy viejos. Entonces, estamos pendientes de esta misma semana, transcurso de esta semana, que nos acompañe el señor alcalde a ver si nos ayuda con una manito allá. Los recursos que estamos invirtiendo allá son recursos propios. Entonces, como les digo, esta situación es difícil porque la balanza de nosotros no nos podemos descuidar con ella porque efectivamente nos vamos a tener una pérdida y a generarla. En París vamos alrededor de esta inversión. Les comento que en París pues ya el proyecto está, el ministro me dio cita para esta misma semana, creo que jueves o viernes, vamos a radicar el proyecto. Vamos a radicar 2 proyectos que se conversaron con él, un proyecto de dotación de la sede de París y un proyecto de adquisición de una unidad de promoción y prevención. Este proyecto de esa unidad de promoción y prevención, inclusive desde la administración anterior, estaba pendiente porque era un proyecto que se había aprobado, se había ganado el sector de Granizal y con un tema de PEPA, creo que era el asunto, y todavía continuaban por ahí que los recursos estaban y efectivamente pues ese proyecto había fallecido. Entonces volvemos con alguna intención del ministerio presentarles el proyecto porque nos parece que es un proyecto importante que podíamos llegar con ese, inclusive si no este mes, el próximo mes vamos a hacer 2 brigadas con ese vehículo que maneja Copacabana. En la relación con el gerente nos va a facilitar el vehículo, entonces vamos a hacer 2 brigadas para que hagamos un sondeo de cómo funcionaría, pero el proyecto efectivamente lo radicaríamos esta semana en el ministerio. El compromiso del ministro era que le presentáramos esos 2 proyectos a ver si nos ayudaba. Él se comprometió con la dotación de la sede de París y con el proyecto de... Lo que pasa es que el proyecto de vehículos siempre ellos aportan hasta el 50%, entonces ahí tendríamos que buscar también una inversión externa para poder adquirirlo. Ahí estamos, los que les comentaba, queremos cerrar el proyecto a fin de año con la sede Zamora. La sede Zamora tiene múltiples inconvenientes, por más que ustedes saben que estas 1.008 viviendas que entregaron arriba supone para nosotros alrededor de 5.000 usuarios adicionales, pues ya concentrados en el cual el sitio de atención es Zamora y no cabemos, no tenemos dónde poner un consultorio adicional, no hay dónde poner un consultorio adicional. Saben que la parte administrativa está allá, continúa el proyecto de la losa de Rosalpi, que es un proyecto que ya está en el plan bienal, está radicado, hay algunos recursos de excedentes del mismo régimen subsidiado, pero recuerden que nosotros no nos han evaluado el plan de gestión y no nos lo van a evaluar. El plan de gestión que nosotros presentamos, pues los 2 ministerios se pelean por sacarnos el cuerpo. El Ministerio de Salud dice que nosotros continuamos en el proceso de fusión con el Hospital Marco Fidel, el Ministerio de Hacienda, perdón, y el Ministerio de Salud dice que eso ya se solucionó, que la estructura, ellos habían mandado una corrección a la estructura, pero ahí continúan. Entonces, el plan de gestión de nosotros no se evalúa porque Hacienda dice que no necesitamos presentarlo y Salud dice que ya lo solucionó. Entonces ahí nos generaron un conflicto en el cual estamos en la mitad de 2 ministerios y como se resuelven, inclusive asignando algunos recursos, pues los 2 están reacios chutándose en la bolita. Ahí hice algunas fotografías de la sede de París. Como les dije, pensamos adecuar solo un área en el cual ganamos un espacio considerable. Dentro del proyecto está tener 2 consultorios médicos más en París. Pensábamos retirar
las unidades odontológicas, porque ya teníamos 4 en Maruchenga, pero la población, ustedes saben que Nueva Jerusalén, toda esta zona no nos permite, no nos lo permite. Ya nos hemos reunido 3 veces con la comunidad y eso es un problema, o sea que allá de todas formas vamos a tener las 2 unidades odontológicas. Entonces ya tenemos allá, estamos haciendo una adecuación grande para toma de muestras y esos son los temas. La situación es que es muy difícil porque estas situaciones están haciendo con recursos propios. Por eso estamos pensando que el señor alcalde se comprometió a que esta misma semana nos pegaba una acompañada a los 2 procesos para terminarlos de una mejor manera, porque si no, no somos capaces de terminar París. O sea, le daríamos funcionamiento a un área y dejaríamos otra. Y sabiendo que París inclusive requiere una adecuación de su área de urgencias. En París tenemos 6 camillas y 3 cunas y no dan abasto, no damos abasto. Entonces, en París nadie más presta servicios allá, somos nosotros. Entonces es un tema que efectivamente tenemos que ponerle la mano. Pensamos nosotros que hacer una adecuación del área de urgencias, dándole unos espacios adicionales, nos permita tener alrededor de 12, 13 camillas. Entonces ese proyecto también está ahí caminando. No lo comprometimos en este plan de acción porque, como les digo, los recursos de nosotros son muy limitados. Estamos esperando que el señor alcalde nos dé una mano y como él dice en su plan de gobierno, que la salud sería la cara bonita. Entonces la intención es que cerremos con broche de oro, que se pueda hacer estas adecuaciones y terminar con un cambio en todas las sedes, siquiera pintando las fachadas y que podamos cerrar en esa situación en esta administración. ¿Hay alguna foto? ¿Se les adicionó? Yo sé que ya algunos concejales se dieron la vueltecita por allá, miraron Playa Rica, están haciendo algunas adecuaciones grandes. Es que el problema de nosotros es el mismo problema que tenemos en Fontidueño bonito, muy querida, la finquita, pero Fontidueño es, inclusive con EPM aparece como una vivienda, habitación. Entonces, donde en Fontidueño conectemos 2 o 3 computadores más, no nos puede ni siquiera, porque no está ni siquiera con norma RETIE, que es algo que nos está pidiendo otra vez EPM. Si acabamos de terminar apenas Rosalpi, que es una de las sedes principales con normatividad, ahora nuestras sedes periféricas que se diseñaron en unas habitaciones, en unas viviendas, pues uno mira y Fontidueño está bonito y se ve en ese plan, pero hay que adecuarlas inclusive en estructura, tanto en esto que PM nos está revisando y nos está mirando que efectivamente no cumplimos con esto. En el segundo subsistema, que es el sistema obligatorio de garantía de la calidad, en esta línea se ha avanzado bastante. Nosotros hemos hecho y hoy tenemos auditorías para la gran mayoría de procesos, tanto internas como externas. Siempre tenemos visitas de nuestros pares auditores en los cuales tenemos contratación. Acabamos de salir de una auditoría de la dirección seccional, como les digo, 2 recomendaciones, como recomendaciones inclusive nos dicen que las tenemos que cumplir ya, es la oportunidad, por ejemplo, en odontología. Nosotros siempre hemos jactado que tenemos una oportunidad adecuada, pero cuando me revisan todas las sedes, París me levanta los indicadores. Entonces, sumándolas todas, Rosalpi tiene hoy oportunidad de odontología para un día, más para 24 o 48 horas. Rapidita está la cita para odontología, pero París se me demora un poquitico y en algunas sedes se me demora más. Entonces tengo una oportunidad de 7 días y me piden un plan de mejora. Y yo pienso que, sin temor a equivocarme, que yo creo que ningún hospital tiene una oportunidad de odontología de 7 días. Conozco por ahí 12, 13 que le conozco indicadores y la oportunidad está más levantada. Entonces lo que dice uno, el Estado te evalúa a vos por otro lado, pero los recursos te los disminuye. Entonces uno le dice, ahorita nosotros de tener 78 médicos, pues si nos bajaron 1.400 millones de pesos, bajita la mano hay que bajar de 10 a 12 médicos. Pues lo que conlleva, no es hablando solo del tema médico, sino lo que conlleva de ahí para abajo, porque es que ustedes saben que la puerta de entrada es el médico. Detrás del médico va el auxiliar de enfermería, van 50.000 procedimientos que son anexos a eso. Y no sabemos si lo que se busque con el Estado es reducirlo a su mínima expresión, porque nosotros, en vez de estar aumentando, y lo que queremos es la oportunidad que efectivamente se dé, el Estado nos obliga a que tenemos que vivir con unos recursos, los que estén ahí, los que usted contrate,
porque es que el Estado no nos regala nada a nosotros. Yo quiero que entiendan eso, nosotros vendemos servicios. Que efectivamente el usuario no lo sienta porque está afiliado a una EPS subsidiada, pero nosotros vivimos de lo que vendamos. Ahorita les voy a regalar el presupuesto de este año, copiecitas se los vamos a entregar y se van a dar cuenta que a ese presupuesto hay que hacer un recorte de los 1.400 millones que disminuyó de una vez el COMPES. Y segundo, que somos efectivos. ¿Cómo se presenta el presupuesto? Miramos qué vamos a vender en todo el año. ¿Cuál es el contrato que tenemos con Sabia Salud? ¿Cuál es el contrato que tenemos con Caprecon? Inclusive habíamos presupuestado el contrato que se tiene con la Secretaría para atender la población vinculada, pero como saben que le pegaron una disminución considerable, el presupuesto de nosotros tiene que variar. Por eso se los vamos ahorita les vamos a dar una copiecita, inclusive lo vamos a dejar para que ustedes lo tengan. Aquí se han trabajado muchas áreas en este programa del PAME, es el programa de auditorías para el mejoramiento de la calidad, esa es la sigla. Se está haciendo trazabilidad, se revisan todos los procesos, se hacen auditorías internas y externas. Les habíamos comentado que el año pasado la seccional nos había revisado y habíamos tenido una calificación, no nos había ganado sino el Hospital del Sur, que es un hospital acreditado. Entonces nos dimos por bien servidos y eso nos da pie a que tenemos que seguir haciendo las auditorías, haciendo los programas de mejoramiento. Este año, hoy inclusive tenemos ahorita a las 2 el inicio de las auditorías de la Contraloría y en las 4 o 5 auditorías que están programadas tenemos inclusive vigilancia y otra vez del programa de auditorías. Ahí están algunas fotos. También dándole los créditos al doctor Elkin López que Farmacia tuvo unos cumplimientos óptimos en la vigilancia. Hay algún temita en el cual de pronto tenemos que trabajar y es que la norma es muy bonita, cuando usted va y reclame sus medicamentos y no estén completos, la EPS, el prestador tiene 48 horas para mandárselo a la casa. Yo no creo que ningún prestador lo haga, pero efectivamente está la norma y entonces en ese tema tenemos que trabajar, intentar que podamos ser efectivos en esa situación. Hay programas que se nos salen a nosotros, el programa de salud sexual y reproductiva, inclusive en algunos temitas, inclusive de valoración del gerente, que se castigan muy duro algunos temas de salud pública, el ingreso de las maternas menor de las 12 semanas o la presentación de alguna alteración de sífilis congénita que se presenta, pues que hay maternitas que ya llegan próximas a tener su bebé y no han pasado por ningún control. Ese es un tema que en el área metropolitana es muy difícil por la migración que se tiene. El más mal evaluado en ese tema es el Hospital General, pues por múltiples razones, porque está muy especializado en ese proceso de atención y dice que le llegan ya en expulsivos y ya no tienen ni siquiera cómo hacerles un control porque efectivamente ya llegan con la patología. Hay procesos misionales que se están trabajando algunos procesos misionales. Saben que tenemos algunos comités que tienen que funcionar obligatoriamente, que se están intentando que adelantar y que funcione, el Comité de Vigilancia Epidemiológica, el de Ética Hospitalaria, algunos temas de ese plan que se tienen que trabajar. Estamos participando en un proyecto con el área metropolitana que se llama Hospirred. Recuerden que cuando el ministro vino a entregar las 5 ambulancias, que fue otro tema, ya tuve un poco de personas por allá solicitándome inclusive que les arrendara alguna de las ambulancias, pero esas ambulancias no eran para Bello. Esas 5 ambulancias estaban entregadas a Copacabana, a Sabaneta, a la red. Y nosotros hacemos parte de la red. Entonces, estamos participando en ese proyecto de red. Es un proyecto que hay 2 temas grandes a trabajar. Lo de las ambulancias ya deben arrancar ahorita, finalizando este mes. Arranca el proyecto de ambulancias, entonces vamos a tener las ambulancias de Hospirred en el municipio de Bello. En vez de tener 2 que tenemos hoy, vamos a tener alrededor de 14, 15 ambulancias hasta que entren 9 que tiene Metrosalud, que van a entrar nuevas dentro del proyecto. Entonces, Hospirred va a ser un operador de este tema de ambulancias.
Y hay otro tema que se está trabajando considerablemente y es el tema del laboratorio. El tema del laboratorio es tener un laboratorio unificado para toda el área metropolitana. O sea, no van a tener que ir a ningún otro lado, las tomas se siguen haciendo en los sitios donde se hace la toma hoy, pero el procesamiento de las muestras llegan a un laboratorio central. Y ese laboratorio central te remite inclusive a tu correo, a tu celular, te va a remitir los resultados de las pruebas de laboratorio. ¿Qué implica esto? Implica cerrar los servicios de laboratorio en todas las sedes. Cerrarlos como tales, prestarlos, no los podíamos prestar individualmente. En el proyecto arranca de una vez el Hospital General y arranca el Hospital Santa Gertrudis. Yo tengo un inconveniente grande, es que tengo 8 bacteriólogos de planta, de carrera administrativa, y algunos auxiliares, alrededor de 20 empleados que tendría que entrar a negociar con ellos para poder participar en el proyecto. Entonces nosotros hemos sido uno de los que nos hemos quedado un poquitico en ese plan porque efectivamente no tenemos los recursos. Ventajas, las que quiera. El Hospital General arrancó y está haciendo indemnización de 49 empleados. 49 empleados, en los cuales dejó solo 3 que eran prepensionables ya, y arrancan el 20 de este mes el tema de laboratorio de red. Es un tema que efectivamente a las instituciones les baja considerablemente la cantidad de recursos que tienen que gastar en esta área. Ahí están los estudios, están los análisis, nosotros hoy no podemos por lo que les digo. No sé si este año, que es un año electoral, muchos hospitales pues se vayan a dar, o municipios, porque eso tiene que pasar inclusive por su junta directiva, inclusive esas modificaciones de la estructura de planta de cargos tienen que pasar por el Consejo. Entonces, ese tema es un tema que apenas arranca, que ya arrancan 2 o 3 hospitales mostrándonos unas ventajas y unas situaciones, pero que efectivamente tienen que surtir un trámite. Del mejoramiento de los recursos, ese tema ya lo conversamos, pues si volvemos a hablar sobre ese tema ya me provoca llorar con la reducción de los recursos del COMPES. Entonces ahí sí tenemos que apretarnos más. En la presentación se les mostró de una vez cuánto nos disminuyeron los recursos. De todas formas, nosotros tenemos que facturarle al Estado los recursos en situación de fondos, que es el factor prestacional, que es como son como los únicos recursos que nos entrega a nosotros el Estado. El Estado nos entrega a nosotros 2.000 millones de pesos, que no me los entrega a mí, sino que los manda a los fondos donde yo tenga los empleados de planta. Entonces los manda yo una vez a donde yo tenga afiliados los empleados de planta, a salud, a pensiones y a riesgos. Y eso me ayuda, porque yo tengo que ajustar el resto de recursos para que lleguen y cancelar estos dineros. Entonces, en ese programa, les comentaba, ahí está el programa de gestión financiera. Pues hay gestión presupuestaria, se está trabajando duro en eso. Este año los recursos, con esa disminución, nos toca apretarnos considerablemente. Donde nos descuidemos, el hospital pasaría con déficit. La intención es que podamos seguir funcionando de la manera que hoy venimos funcionando, o sea, con un equilibrio ahí muy cerrado, que no nos permite movernos. Estamos integrando hoy 2 procesos grandes, una firma digital, para que el usuario no tengamos que estar volviendo. Ustedes saben que tenemos historia clínica digital, pero algunos procesos se hacen manuales, lo que es la firma del consentimiento informado y la firma y algunos archivos de exámenes de laboratorio. Entonces pensamos que a partir del próximo mes ya tengamos los exámenes de laboratorio que vayan directamente a la historia clínica, y estamos adecuando la firma digital para que se firme y no tengamos que volver al papel. Estamos en la cultura de 0 papel. Vamos a intentar llegar en ese plan, que son 2 o 3 procesos que nos están faltando. En este punto de gestión del talento humano hay algunas propuestas, inclusive les comento pues con
no sé cómo darle el nombre, pero de los 44 empleados que están afiliados al sindicato de base del municipio, han intentado hacer han solicitado hacer algunas adecuaciones y nosotros, lo que pasa es que cuando nos llevan como a la parte legal, pues les contestamos legalmente, pero yo personalmente los he visitado, no sé si muy gratamente o no gratamente, pero sí hemos intentado que fluya una comunicación, o sea, que no lo solicitemos de una manera formal, ahí las puertas están abiertas para que analicemos todos los temas. Nos enviaron algunas recomendaciones para modificar el reglamento interno, las tuvimos en cuenta, pero los queremos llamar, venga, aquí hay algunas cosas que ustedes me piden, aquí hay unos derechos, miremos también las obligaciones entre los dos. Entonces, hay algunos derechos con horarios, con situaciones, venga, también determinemos entonces qué hacemos con el funcionario que siempre nos llega tarde, o qué hacemos con el funcionario que mantiene al frente de Rosalpi fumando y tomando tinto, o qué hacemos, o sea, que parta de los dos lados, o sea, tenemos en cuenta las recomendaciones, venga, entonces, ¿cuáles son las obligaciones también? Y que salgan de ese grupo, o sea, que salgan de los dos lados, nos parece muy interesante y que se pueda llegar a un acuerdo. Yo creo que hay cositas en las cuales son legales y no nos podemos transgredir, pero hay otras que podemos llegar a acuerdos conciliatorios. Hay un tema puntual y creo que tiene que venir a consejo y lo vamos a solicitar con incremento salarial. Valga la oportunidad de apuntarlo aquí, ya nos han ayudado con ese temita y tenemos que solicitarlo porque nos llegó recomendación. Les comento, ningún hospital lo hizo así, o sea, porque toda la vida los incrementos salariales se han trabajado con la junta directiva. Inclusive tenemos otro concepto en el cual dice, si se van a modificar las estructuras tienen que venir a consejo, pero si no se modifican no tendrían que venir. Entonces son temas que nos queremos escurar en ese entorno y si toca traer el proyecto de incremento salarial a que el consejo lo evalúe y lo trabaje, en ese plan también estamos dispuestos. Por eso suspendimos pues todo el proceso, la junta directiva de una manera, pienso que responsable, había programado un aumento a la empresa social del Estado Bello Salud del 4%. Entonces estábamos trabajando sobre ese tema. Los empleados, inclusive algunos solicitan el aumento que suba el municipio, que ellos tienen un convenio ahí como el 6.6 o algo así, creo que es el tema, 6.66. Nosotros, como le digo, o sea, creo que de una manera responsable la Junta Directiva asumió un 4%. Recuerden este año los 1.400 millones de pesos que nos baja el presupuesto, o sea, son muchas situaciones. Y les digo, por ejemplo, el sindicato me trae a mí la planta de cargos de Metrosalud. Y a yo también quisiera trabajar en Metrosalud, ¿cierto? Porque los salarios son diferentes y hay situaciones de ese tamaño, pero también hablo con Marta Castrillón y Marta me dice, hermano, es que si a mí el municipio de Medellín no me ingresa los 3.000 millones mensuales que me manda, yo tampoco funciono. Y cuando yo miro eso, yo digo, el municipio de Bello no me ingresa a mí los 40 usuarios que yo le atienda, pues yo funciono también mejor. O sea, el asunto es que no es de recursos, es de recursos. O sea, nosotros, el municipio, hacerle una carga como tal, pues que tiene que asumir que esa es su empresa, que esta empresa no es, a pesar de ser descentralizada, es la empresa del municipio, el responsable de la salud del municipio es el señor alcalde. Entonces ese tema hay que asumirlo de una manera, pues uno compararse con Medellín es muy difícil, pues por los mismos temas que se tienen y por los mismos recursos que se manejan, pero es una realidad, o sea, ellos pueden asumirlo por los recursos que le ingresan de la administración, de resto no podrían asumir las plantas de cargos que hoy tienen, y hoy tienen un problema, el de nosotros multiplicado N veces, porque efectivamente los recursos de COMPES les disminuyeron considerablemente. Como hoy hay un tema que nos preocupa considerablemente y es el tema que la norma permite que el que está en régimen subsidiado y consiga trabajo, pase al contributivo, se pueda quedar en ese plan, entonces hoy tenemos a Salud Total atendiéndome alrededor de 800 usuarios que antes los tenía yo en el subsidiado. Entonces ya hoy los recursos van a esa Salud Total, que el que está en el subsidiado y efectivamente alguna vez pasa al contributivo, no se me va a devolver del contributivo. O
Si usted tiene Sura, tiene Comeva, tiene otra, no se me va a decir que se va a devolver para que lo vuelvan y lo atiendan en Caprecón. Si el Estado le dio la posibilidad de quedarse en esa EPS siendo subsidiado, esa es abrirle la puerta a las EPS contributivas para que vuelvan a tener atenciones de subsidiado, que ya se demostró que dan pérdida. Recuerde que ya todo lo prestaron, Confenalco lo prestó, Saluco lo prestó y todos salieron por la puerta pequeñita y los recursos que quedaron debiendo ninguno los pagó. Entonces es un tema en el cual hoy nosotros de 96.000 usuarios que teníamos, pues si estamos atendiendo 94, es un tema que tenemos que buscar, porque efectivamente eso que implica que los recursos del hospital se disminuyen. Nosotros, a pesar de que tenemos un proceso de afiliación duro, que estamos en todas las sedes, que buscamos el niño que nace, todo esto para poderlos afiliar, no hemos podido subir del número de afiliados que necesitamos tener para tener un punto de equilibrio más básico. Como digo, en esta línea de gestión del talento humano se está intentando trabajar de la mano. Ellos hoy hacen parte del comité de bienestar, algunos amigos pues que estamos en ese plan inquietos y que quieran trabajar por el proyecto. Estamos intentando formar más grupos, mirar las responsabilidades que tiene la caja de compensación, bueno, qué beneficio nos presta para nosotros tener pues tanta población allá o tantos afiliados, cómo nos integramos, cómo vamos en ese plan, porque efectivamente los recursos son muy limitados, pues quisiéramos tener que funcionara el fondo de vivienda, que funcionara bienestar social con unos recursos considerables, pero si los recursos se mueven y son mínimos para que podamos aportar a esto, a pesar de que lo hacemos. Nosotros celebramos fechas especiales, hacemos jornadas de inducción y reinducción, intentamos que el funcionario tenga algunas prebendas como tal que le permitan tener un ambiente y un clima laboral adecuado, pero los recursos de nosotros son muy limitados en ese plan. Tenemos unos proyectos de gestión, de formación, estamos buscando de una vez capacitaciones, el área metropolitana nos está ayudando mucho en ese plan. Estamos integrando todos estos procesos dentro de un cronograma grande que nos permita manejar estos temas y que fortalezcamos toda la prestación de los servicios. Aquí terminamos este proyecto, este proceso, hablando de las 5 líneas en las cuales se tiene que trabajar y tenemos que cerrar este año con broche dentro del plan de desarrollo del señor alcalde. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Elkin, a su equipo de trabajo. Vamos a darle paso a los honorables concejales por si tienen alguna inquietud, pregunta o sugerencia al respecto del plan de acción. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Vladimir Sierra. Bien, pues, honorable concejal. Gracias, señor presidente. Cordial saludo a usted, la mesa directiva, a todos los compañeros concejales, al doctor Elkin, gerente de la ES y todo su equipo de trabajo. Muy juiciosos veo que acompañan a su gerente, señor personero y todos los presentes en el recinto. Doctor Elkin, siempre hemos sido consecuentes en el discurso cuando manifestamos que efectivamente usted ha hecho un aporte muy grande a nuestra municipalidad desde la gerencia que representa, aportando sus conocimientos y en esa gran llave que tiene con la Secretaría de Salud. Yo lo decía estos días, que a propósito, pues su explicación válida, porque lo extrañamos cuando vino Salud, que la salud de Bello era una hace 3 años y es otra ahora. Obvio, falta por ajustar, corregir y es un tema muy sensible que nunca será suficiente, pero ha avanzado y de eso nos sentimos orgullosos porque también usted lo decía ahora, esto es uno de los ítems bien importantes desde el plan de gobierno y plan de desarrollo de nuestro alcalde, el doctor Carlos Muñoz, que ha demostrado su compromiso con la ciudadanía del tema de salud y ha hecho esfuerzos grandes para que salga adelante. Dentro de esta presentación de plan de acción que usted nos hace, obviamente siempre en el tema de infraestructura, básicamente son 3 punticos que noté por acá. En el tema de infraestructura nunca va a sobrar y siempre lo voy a manifestar, es solicitarles el compromiso entre todos estos procesos de infraestructura que se están manejando, en posibles diseños, como usted lo manifestaba, con la posibilidad de Playa Rica, lo que se está renovando,
que tengan muy en cuenta desde la ley, desde la norma, todos los procesos de estándares de movilidad reducida para población en situación de discapacidad. Sería muy triste que haciendo esfuerzos en la actualidad tan grandes como ustedes lo están haciendo, pero que no quedemos actualizados en estos temas. Hasta el momento pues hemos quedado medianamente bien, y le digo medianamente bien porque de todas maneras hay otros temas que todavía falta, caso de los visuales, pero en el tema de Maruchenga y algunas otras cosas, otras situaciones que Bellosalud ha hecho en el Rosalpi, pues hemos avanzado, sí, no se puede dejar de desconocer, pero falta y hay que seguir en esa línea. Y yo sé que la voluntad la hay por parte de ustedes, su institución, inclusive es muy bueno si es la San Buenaventura quien aporta los diseños, porque con ellos hemos venido trabajando muy fuerte en este tema y ya están actualizados. Les decía, muchas veces no es falta voluntad, sino desconocimiento del tema, pero cuando... que necesitamos tener para tener un punto. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Que le decía que cuando ya le van como cogiendo todos estos conocimientos, el tema inclusive se va solito. Entonces en este tema, le insisto, ratifiquen el compromiso para que cerremos con broche de oro. En el tema de Ospirred, concretamente en el tema de los bacteriólogos, por el tema laboratorio, todo lo que usted explica. Pues no sé, del desconocimiento sugiero tener mucho cuidado, doctor, que no nos vaya a pasar lo que nos pasa en otros temas, que está bien, soñamos inclusive con muchos procesos de red metropolitana, pero resulta que la demanda en esos procesos Medellín es la que la absorbe, ¿cierto? Eso no deja de ser un laboratorio de laboratorios, no deja de ser una prueba. Y si nosotros en el camino de pronto las cosas no sale bien en el proceso, resulta que lo que ya está estructurado con estos 8 bacteriólogos, su respectivo, toda la estructura que ustedes tienen, ¿dónde quedaría? ¿Y cómo quedaría la atención para nuestra municipalidad en el camino? Y no estamos para inventar en un tema de estos con tanto riesgo. Ahí debemos de ser muy, muy cuidadosos. Si bien es cierto, nos conviene participar de este proceso, pienso que tiene muchas ventajas, vuelvo y le insisto, en muchos temas, incluyendo salud, somos soñadores de que se deben de manejar con concepto metropolitano, pero también es cierto que hay una cantidad de temas, entre ellos el tema de Medellín, cómo se queda estructurado en el proceso, porque por lógica su demanda ya siempre va a absorber, y no nos dejen el camino colgados a municipios como nosotros, que inclusive siendo el segundo del área, en población, muchos otros temas, nunca nos vamos a comparar con Medellín. Entonces en el tema hay que poner mucho, mucho cuidado porque podemos colapsar un proceso que es fundamental de la salud de cualquier municipio, obviamente el de nosotros. Y doctor, yo siempre he sido, si lo recuerda, reiterativo en esto, porque obviamente nuestra AS depende de los ingresos, de fortalecimiento de los mismos. La facturación, yo sé que ustedes han avanzado, pero hay que seguirle metiendo la ficha a este tema porque perfecto no está ahí y eso implica que algunos recursos no podamos adquirir. Pero es peor aún con el tema que se viene manejando con régimen subsidiado, con el tema del conflicto entre los ministerios, donde yo sé que usted ha hecho algunos esfuerzos, la Secretaría de Salud inclusive ha intervenido intentando, y que ustedes manejan muy buena relación a nivel de Bogotá, pero pues es que es mucho lo que está en juego, es mucho, porque eso implica el fortalecimiento de nuestra AS o dejarlo fundamentado a futuro en muchos temas. ¿Será que de pronto no es el momento de darle medios a la situación y hacerla más visible, pues, para que entonces nos presten atención, porque ellos no están midiendo el daño tan grande que nos están haciendo? Y máximo ahora con lo que está pasando con el tema de los COMPES. Este año es el duro, de pronto el año pasado no lo sentimos tanto, pero este año el golpe es muy, muy fuerte. Qué pena con los ministros, y ahí hay que utilizar los buenos oficios de nuestros congresistas, Bellanitas y algunos amigos que tenemos, pero yo pienso que en el menor
tiempo posible, o nos prestan atención. Y los medios, sería una presión importante, porque cuando la ciudadanía nos reclama una cantidad de situaciones que el ciudadano de a pie no entiende el por qué, pero igual exige el servicio, esto es una explicación fundamental, y la problemática está en Bogotá, y parte de la irresponsabilidad de algunos funcionarios que en su momento no tuvieron la capacidad de hacer unos análisis pertinentes y tenernos en esta situación. Con todo respeto lo digo y estaría dispuesto, cuente con este humilde concejal, que en esa pelea debemos de involucrarnos todos, porque obviamente somos todos los afectados. Por lo demás, doctor Elkin, usted es un conocedor del tema y un comprometido con este proceso, y en este año de cierre de esta administración, donde ya vamos de salida, también nos sobra pedirle que el esfuerzo lo doblemos para que, como palabras suyas, cerremos con broche de oro. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. ¿Algún otro concejal tiene? Con el uso de la palabra del honorable concejal León Freddy Muñoz, bien puede. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial para todos los presentes, doctor Elkin, su equipo de trabajo, el personero y demás personas que nos acompañan hoy. Doctor Elkin y compañeros, pues uno sabe de sus buenos oficios, pero sí queda un poquito preocupado con el informe que se presenta, porque yo creo que desde la apreciación mía, por lo menos, veo que el doctor Elkin ha sido autocrítico con lo que viene pasando en Bello, y esa es la manera como nosotros también tenemos que ver la problemática tan inmensa que se avecina. Porque hoy, como dice el doctor Elkin, puede haber, y aquí lo anoté, un medio equilibrio, hoy, un medio equilibrio. ¿Se pueden imaginar qué va a pasar en Bello en 3, 4 años si hoy tenemos un medio equilibrio y con lo que nos espera? Y uno ve el panorama ya, Elkin, y realmente lo que se tiene sí es cierto, son unas casitas adecuadas en algunos de ellos, obviamente, otros no tanto, adecuadas para prestar el servicio de salud de un municipio de primera categoría, 9º del país, 2º en importancia del departamento. Yo creo que en ese tema es preocupante. Yo desearía, Elkin, que usted, que le falta un año para salir, pues proyecte la ciudad, que es lo que necesita Bello entonces para atender 1 millón de habitantes que vamos a tener en 4 o 5 años. O sea, porque es que el problema de Bello es que hace 15 años, como dice Elkin, tenemos esta prestación de servicio de salud aquí casi que en la misma situación, porque uno ve vallas de Palmirador, vallas de Playa Rica, el mismo París, es Bontidueño, sin hablar de las nuevas y los nuevos asentamientos que van en crecimiento, Nuevo Jerusalén, Granizal y muchas otras zonas, y más que va a llegar otro montón de personas a nuestro municipio, Elkin. Entonces, aquí es donde yo sigo insistiendo. Yo siempre he insistido en lo mismo. ¿Cuál es la planificación de la ciudad entonces? En términos de salud, en términos de educación, pero hoy centramos en cuál es la planificación de salud. O sea, ¿qué es lo que necesita Bello en 5 años para atender ese montón de gente que viene? ¿Vamos a tener la misma infraestructura? ¿Vamos a seguir haciendo pañitos de agua tibia y mejoremos en lo que hay, simplemente cambiamos los muritos? ¿O nos vamos a pensar realmente en un municipio de primera categoría y de 1 millón de habitantes que allá vamos a llegar, Mosquito, en 5 años? Porque es que no estamos planificando la ciudad. O sea, aquí llegan y crece el municipio versus desarrollo. Yo siempre he dicho, ¿por qué no miramos crecimiento versus desarrollo? ¿Cómo estamos? Lo que está pasando en Bello es que estamos una cosa amorfa. Esto es una cosa amorfa lo que viene pasando. Es como si a una persona le crecieran los pies, las manos y la cabeza no. O sea, no nos estamos desarrollando, y eso es lo que pasa en Bello, porque no nos hemos pensado como ciudad. O sea, no estamos pensando a Bello como la ciudad, como una de las ciudades más importantes del país, no lo estamos pensando hacia allá. Claro, porque es que la salud no deja plata seguramente, porque tiene que haber un servicio social, pero tiene que dejar otros réditos distintos, y es precisamente el bienestar de la ciudadanía. Yo sí, Elkin, ojalá
ojalá se planifique la ciudad, ojalá con todas esas nuevas edificaciones que están llegando, pues esas obligaciones urbanísticas no se vayan para otra cosa, sino que se vayan para las reales necesidades que tiene la ciudad. ¿Cómo pensarnos entonces en los edificios que van a llegar, que hay más de 70 licencias en este momento, Gabriel Jaime, 70, 80 licencias que van, si uno suma todas esas que hay, suman más de 300.000 personas, si vamos a contar como se cuenta que casi son 3 o 4 por apartamento o casa que llegue, y sin hablar de las de vivienda de interés social o interés prioritaria, que casualmente es para gente de menos recursos y la gente pues, de menos recursos tiene la posibilidad, no sé, o la facilidad fisiológica de procrearse es más fácil, una cosa rara, ¿no? Entonces ahí es donde suma más y eso es lo que pasa en Montes Claros, por ejemplo. Allá vamos a tener cosas fatales. Entonces, ¿qué pasa con esas obligaciones urbanísticas? ¿Por qué no proyectamos entonces la ciudad? Si sabemos que van a llegar tantas personas, si sabemos los índices de construcción tan favorables, tan benévolos que tiene nuestra municipalidad, pues entonces ¿por qué no pensamos entonces que necesitamos unos hospitales más grandes, que necesitamos unos colegios más grandes, que no es simplemente cambiar un colegio por otro? Hay reales necesidades. Entonces, ¿cuándo es que nos vamos a sentar a hablar de esas necesidades? Yo lo invito a usted a que deje, por lo menos, que a cerrar con broche de oro, como usted dice, es dejar plasmado qué es lo que necesita yo en 5 años para atender lo que viene. O sea, porque como se hace en educación, pues hay unos índices ahí que se vienen trabajando cuando se elabora este banco de oferentes en lo que se llama, bueno, el estudio que se hace de la insuficiencia académica, pues hagamos el estudio de la insuficiencia de salud, a ver qué es lo que necesitamos realmente, a ver cómo proyectamos esto. Porque esto hay que proyectarlo, esto hay que pensarlo. Entonces tenemos que repensar el territorio en todos los aspectos. Entonces yo creo que así como vamos, pues se atiende y se da pañitos de agua tibia y tal, y se intenta hacer un buen ejercicio, usted lo ha hecho bien, pero vamos a colapsar. Si eso sigue así, vamos a colapsar. Esto que usted dice medio equilibrio, pues yo creo que no va a seguir siendo medio, sino que aquí no va a haber equilibrio para sostener esto, si no se piensa realmente en qué se necesita. Por último, Elkin, yo quisiera lo del tema yo sé los compañeros del sindicato, los nuevos afiliados. En este momento es imposible entonces que se acoja el mismo incremento del municipio para los compañeros de la ESE, porque es totalmente imposible financieramente, porque aquí se va a aprobar seguramente porque ya es un acuerdo que hay entre el bloque sindical con el municipio para el incremento del 6.66, se ratifica ahorita con el acuerdo que radicaron ya en el Consejo, que en estos próximos días se va a dar el debate y seguramente se va a cumplir pues con lo pactado con el bloque sindical. Yo quisiera saber eso. Y otra es, por ahí me comentaron sobre una nueva empresa o cooperativa o contrato sindical que llaman. Yo quisiera saber un poco de esa empresa, qué empresa es nueva, cómo funciona, cuántos empleados tiene afiliados ahí, porque alguien me comentó un poco de eso. Yo quisiera conocer qué empresa es y cuál es la constitución legal que tiene. Lo otro, pues ya es hermano, cierre con broche de oro a ver qué pasa. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, presidente. Con gusto, honorable concejal León Freddy. ¿Algún otro honorable concejal? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Carlos Mario Zapata Morales. Bien, pues, honorable concejal. Gracias, señor presidente. Un saludo a usted, a la mesa del consejo, los corporados, los invitados en el día de hoy, el doctor Elkin, todos los funcionarios de la ESE, el señor personero y demás personas que nos acompañan en el recinto. Yo quisiera saber, doctor Elkin, llama mucho la atención esa palabra, un equilibrio muy cerrado. Y mirando el último documento que nos entregan, los ingresos y los gastos para el 2015 son iguales. En la página de gestión transparencia observé los ingresos del año anterior y sí se presenta un déficit casi de 3.000 millones. Ese equilibrio cerrado que usted cita hace alusión a ese tema del déficit del 2014, porque es preocupante el tema de los recursos.
fuera del posible déficit que usted nos va enseguida a informar si es cierto o no, la reducción en el tema del CISBEN de más de 1.000 millones de pesos para el 2015, veo grave la situación. Y se preocupa uno en el tema de la infraestructura que usted nos informa que son casi 800 millones de pesos, que es necesario hacerla. Porque si no lo hacemos, ahí sí que van a bajar más. Entonces veo la situación un poco difícil. Mi entender con las cifras que usted nos da, con el informe de transparencia, es un poco preocupante el tema. Yo quiero que nos dé alguna información sobre ese tema. Gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal Carlos Mario Zapata. ¿Algún otro honorable concejal? No siendo así, doctor, el quien bien pueda responder las inquietudes de los honorables concejales. Bueno, yo les agradezco mucho sus preguntas porque me permiten ahondar en temas específicos. ¿Cierto? Concejal Vladimir, téngalo por seguro que las adecuaciones que se están haciendo, es más, las estamos haciendo muy responsablemente y tenemos en cuenta el tema de movilidad reducida. Es que yo no sé por qué antes no nos habían requerido. O sea, nos han dejado prestar el servicio donde, pues efectivamente ellos vienen y me requieren y a mí no me pueden cerrar el servicio de urgencia de Rosalpi así necesite hacer 50.000 cosas, porque entonces ¿quién va a prestar el servicio? ¿Y cómo va a dejar una comunidad sin el proceso de atención? Entonces uno empieza como a entender por qué se dan estos procesos. Claro, usted le deja la recomendación ahí y uno hace el plan de mejora, pero si usted nos tiene 1.000 millones de pesos para tumbar ese muro y volverlo a hacer, siga prestando el servicio. Ya cuando vemos las situaciones con el extremo es donde efectivamente tenemos que hacerlo. Y nosotros queremos ser responsables y yo quiero ser responsable en eso. Y yo me meto en tareas en las cuales uno no dice ni cómo nos metimos acá y mis compañeros se asustan y entonces no se preocupe que tenemos que salir. O sea, el servicio hay que prestarlo y hay que seguirlo prestando. Es que nosotros estamos en una empresa de prestación de servicios. Entonces en ese tema lo tenemos claro, las adecuaciones que se están haciendo inclusive en estas dos sedes tienen muy en cuenta la movilidad reducida, tienen muy en cuenta, no en toda su estructura, porque a usted ni lo dejo hablar de ese tema porque nos despeluca aquí y nos da duro y yo sé cómo es el tema, que yo me he sentado con ellos y la conocen de lado a lado y la manejan como tiene que manejarla y le sacan a uno normas que uno ni las ha leído alguna vez. Entonces en ese tema sí, pero nosotros dentro de lo paliativo que podemos hacer, dentro de lo mínimo que podemos hacer, lo tenemos muy en cuenta y en ese plan sí le estamos trabajando. Lo del laboratorio es una realidad. O sea, hoy el laboratorio funciona y tenemos un laboratorio bueno, de referencia bueno. Hoy tenemos capacidad de procesar pruebas inclusive de segundo nivel. Pero no es el tema de cómo esté montado. O sea, nosotros tenemos hoy un comodato. No sé si uno desde su profesión mira y uno ve situaciones de ese tamaño y a uno le preocupa. Nosotros tuvimos un laboratorio pequeñito ahí que siempre cumplió, muy estrecho como quiera, hoy lo tenemos un laboratorio más fortalecido, más grande y aún así necesitan más espacio. Y yo jocosamente molestaba mucho a la coordinadora y le decía, no, usted si me descuido quieres todo el hospital para que el laboratorio funcione. Pero es porque efectivamente uno lo tiene inmerso y quiere prestar un servicio muy bueno de calidad en ese plan. Hoy todos los equipos, la gran mayoría de equipos son en comodato, o sea, están en préstamo y nosotros adquirimos los reactivos y eso funciona. Entonces en ese tema de pronto de infraestructura hospitalaria, en ese tema de laboratorio es un tema que no es difícil de asimilar. El Hospital del Sur no entra hoy porque tiene un comodato a 10 años que se lo dejaron amarrado, pero que con los ojos cerrados entraría. Aquí hay dos temas de análisis puntuales y no ser muy extremo, pero mire, la producción de nosotros es muy mala. La producción de laboratorio, a pesar de que saque un poco de pruebas, para usted tener 8 bacteriólogos es muy mala. O sea, aquí hay elementos de múltiples factores. O sea, no lo vamos a justificar ni a mirar porque yo soy de los que me duele tocar un personal, por la razón que sea. Inclusive ahorita cuando le cuento la tercerización, si por mí fuera yo no tercerizaba. Si a mí me dejaran modificar una planta y de verdad me ayudaran con una planta, porque usted sabe cuánto implica y más para el sector salud, tener esa situación y más competir con el privado. Es que usted va a ver cuánto se gana un auxiliar de salud y le da tristeza estudiar para ser auxiliar de enfermería o le da tristeza estudiar para ser médico, porque no se compaginan las dos cosas.
¿cierto? Usted aquí estudia año y medio, de aquí estudiaba 6, 7 años, donde tiene que practicar, donde tiene que seguir capacitándose y se gana efectivamente lo que tiene que ganar. Entonces es un tema muy difícil en ese plan. Pero en ese tema, inclusive, a mí me van a entregar ahorita estudios, como se los entregaron al general y le dijeron, vea, usted se va a ahorrar en el año 26.000 millones de pesos. Y arrancaron. Y no sé cómo, pues hacen una pela ahorita de liquidar un poco empleados que efectivamente él dice, no, man, es que aquí tengo empleados que no me funcionan. Pues iba a decir otra palabra que no iba, pero ese es el tema hoy de que, a ver, y yo lo digo, yo a principio del año pasado, cuando llega un bacteriólogo en carrera administrativa, nosotros hacemos el proceso y sale una persona de carrera. ¿Cuál sale? La que no produce. Pero resulta que la que no produce es la más enferma. Entonces el juez dice, no, venga, que esa peladita es muy enferma, téngamela ya y me la cuide y me la mantiene hasta que se pensione. Dígame yo qué hago. Y me puso tutela y que casi me guarda 48 horas porque pues no tuve argumentos para decirle, es que ella no puede trabajar, ella es muy enferma, no puede trabajar, ¿por qué no la pensionan? El Estado tiene que asumir una responsabilidad con esos empleados que efectivamente no pueden trabajar. Ella la tengo sentada ya para que me haga 3 citologías, ganándose un salario de bacterióloga todo el día. Qué pena que hable de un tema particular, como puedo hablar de 4 o 5 personas que en ese tema es muy difícil. Entonces, cuando usted le trae una propuesta de esta, usted se deslumbra. Yo, Dios mío, esto al hospital le solucionaría 50.000 problemas hoy, pero no lo podemos hacer, o sea, por múltiples razones. Primero, yo quisiera el laboratorio funcionando 24 horas. Porque hoy todavía mando pruebas de urgencia a Marco Fidel a las 10, 11 de la noche, 12 de la noche, porque está hasta ciertas horas. O sea, ¿cómo brindamos un mejor servicio? ¿Cómo somos más económicos? ¿Cómo prestamos bien? Porque esto definitivamente a nosotros nos quitaron el problema social, que ahorita le voy a hablar de qué es lo que pasa con el presupuesto. O sea, usted lo social y uno se lo metieron completo y nosotros somos del sector profesionales sociales y en ese plan, pero a usted cada vez lo van sacando y a mí me sacan, y a usted cuando está en la administración arriba lo están preocupando por otras vainas. Yo me preocupo. Yo voy donde José David aquí al Marco Fidel y José David no va a trabajar, él va a gerenciar. Usted no lo ve, yo hablo con Juan Parra que es el subgerente y me dice, ¿lo ves vos? José David está donde se mueve el peso, donde está el asunto, donde hacían. Él dice de una manera jocosa, yo soy la cara bonita de aquí, o sea, yo tengo que estar en Bogotá, tengo que estar allá. Y usted mira que se mueven y consiguen plata. Allá al Hospital de la María, de los recursos de estas ventas están vendiendo un tema en Medellín, le van a pasar 5.000 millones de pesos para que fortalezca la María. Si William Marulanda no está allá, si no mete la hermana que es magistrada, si no mete 50.000 cosas, no se unta. Entonces aquí hay un tema muy difícil y es un tema muy espinoso de trabajar, pero efectivamente y nos quitaron 50.000. Hoy yo estoy preocupado porque no tengo la quincena. Debía estar preocupado porque se terminaron las citas allí o porque las prioritarias me está llegando el doble por 50.000 cosas, pero ese tema lo tiene que preocupar Jonathan o otro, porque es que yo tengo que preocuparme porque no tengo que pagar la nómina. Y vuelvo al tema. Usted ya es a su casa y el hijo no le pregunta si le pagaron o no le pagaron, si mercó o no mercó, él pregunta por el almuerzo. ¿Ves? Son situaciones de ese tamaño. Entonces a cada uno le van cambiando concepciones y cada uno va teniendo unas prioridades de qué tiene que atender. Yo me tengo que salir de aquí, ahorita la Contraloría que me va a hacer, va a empezar allá, entonces va a hacer la apertura y salir de ahí a correr a Caprecó porque no me ha pagado. Y venga que la negociación que usted me está proponiendo es muy mala. Y no me puedo bajar de ahí porque si no me quiebro. Entonces es un tema que es muy difícil y nos cambian concepciones personales. O sea, yo no quiero que le nieguen el servicio a nadie y uno, por ahí alguna compañera me dice que si yo fuera mujer a todo le decía que sí, y yo a todo mundo intento como ayudarle, pues, y venga, solucionemos el problema y casi si usted tiene que pagar para que el copago usted lo paga para que le den las cosas, pero es porque a usted le nace y porque usted es capaz de hacerlo. Entonces en ese tema es muy difícil. Pero el tema ahí no es tan grande de laboratorio, es un tema más de personas, personal. Y en este tema hoy están apretaditos ellos. Sacamos una contratista que había de ahí que tuvo inconvenientes, son inconvenientes con ellos mismos internos y hoy mismo ellos se tiran la pelota. Bueno, y entonces Jorge Gil que no tiene un área. Y yo, cuestión de ustedes mismos. ¿Cómo es posible que ustedes 7, cada uno con área, y tengan un octavo y no le pongan un área? Ustedes mismos tienen que evaluarse. Y ustedes mismos tienen que apretar. A mí no me puede decir el profesional que el auxiliar hace lo que le da la gana.
Llego donde el odontólogo, que es que amalgama y la auxiliar va pegada al celular. Odontólogo, párese, mijo, que usted es el que manda aquí. Usted es el profesional, no le sirve el auxiliar, no sirve. Pero es un tema en el cual todos tenemos que asumir responsabilidades. Es difícil, pero en ese tema es muy bravo y Bellosalud tiene temas de trabajo durísimo. Usted es capaz de pasarse ahorita y no ve menos de 5 empleados al frente del Hospital Rosalpi fumando y tomando tinto. Y si usted los apunta y vuelve y pasa mañana y ve que son los 6 mismos. Es un tema difícil. Y si se descuida, los 6 están en el sindicato. Entonces ese tema es bravo, ese tema es difícil de manejar. Por más que uno los habla, y yo paso y me saludan, no les da pena. Entonces es berraco, es difícil. Es más, ahorita estuve allá, antes de venirme para acá. Entonces es un tema bravo en el cual queremos que ellos también se metan. Entonces, sindicato, venga, asumamos esto, pero ¿cómo asumimos esto otro? Yo soy el pensar que el sindicalista es el que más trabaja. Demuéstreme que usted volea, que da miedo y verá que esto funciona. Algún sindicato lo manejamos y funcionó súper bien. Y tenemos prebendas todos. Yo también quiero que me suban el 6.6. Ay, se me salió. Eso no lo iba a decir. Bueno, ese es el tema. Yo también pago servicio, yo también quiero eso. Yo quiero ganar lo que gana el del Hospital Marco Fidel. Yo quiero ganar lo que se gana Juan Carlos en el mental. Claro, es que es un tema claro. Pero ¿cómo somos responsables con la empresa? ¿Qué podemos hacer? Entonces, en ese tema lo tenemos. La facturación es un tema que usted me toca y me jalona. Porque es un tema que tenemos que aprender. Marco Fidel, usted entra y sale con factura. ¿Por qué? Porque toda la vida vivió el evento. Nosotros no. Nosotros vivimos de la capitación y es solo atender el subsidiado. Y no sé bien o mal atendido, pero lo atendimos. Y de un proceso muy malo de negociación. Si ustedes quieren medir un gerente, mídalo por la negociación. Hombre, es que yo tengo que sentarme con Sabia Salud y pelear. Yo me llevo a Giovanni, pelea por 10. Y tenemos que pelear, o sea, que nos tengamos que acomodar porque nosotros de negociación no le van a solucionar el problema a uno. Pero hoy somos más efectivos. Hoy Sabia Salud no nos mete la mano a la boca. ¿Por qué? Porque nosotros estamos capitados. Entonces a mí la plata grande me entra mañana 10, me debe entrar por giro directo del ministerio. ¿Y cuál es la plata que me entra? Lo que usted haya negociado con Sabia Salud y con Caprecon. Caprecon es más duro, porque Caprecon por ser estatal le hace hasta uno el kit y ni gira directamente. O sea, se pasa todos los decretos y toda la norma por encima. Pero como es el papá Estado, ahí sigue. Y me puede pagar a cuentagotas y mañana le cierro los servicios y vuelve y me paga 2 pesitos y pasado mañana 3 y ahí funcionamos. Pero el tema grande de los recursos gira ahí. Gira allí cómo ingresa eso, porque es una capitación, es un valor, una unidad de pago por capitación por cada usuario afiliado. Que nos estamos viendo comprometidos, claro, porque cada vez nos están disminuyendo más los usuarios. El equilibrio financiero. O sea, uno quisiera y uno ve, y usted vieron que terminaron allá las 1008 viviendas y al momentico creo que concomitantemente entregaron el megacolegio. ¿Y el mega hospital qué? O sea, aquí uno agradece que la infraestructura esté creciendo, que haya ya el hospital, el Colegio de París, o sea, que se esté pensando en educación de algo, y ustedes saben que el presupuesto más grande lo maneja educación, pero aquí hay que pensar en salud, y los invito a ustedes porque ¿qué parte de aquí? O sea, este tema no es que el gerente que esté o del color que esté, no, el tema es que tenemos que asumir una responsabilidad con la salud. Y hoy hacemos cositas inclusive, y yo agradezco mucho el punto 3 de estampilla que se da por aquí. Eso a nosotros nos hace recursos, como hay un tema que tenemos que mirar también, que es el cobro de la estampilla pro adulto mayor que le cobran a salud. O sea, nosotros mismos, nosotros también prestamos un servicio 1A, o sea, que es necesario y nosotros lo tenemos que pagar. O sea, nosotros de todos esos contratos tenemos que pagar el 2%, que es el 2%. Nosotros nos sacan el 0.3%. O sea, tendremos que pensar en eso y es un temita para que nos quede ahí. Eso, un tema de estampilla del 1% para salud, es un tema que le solucionaría mucho de los problemas, porque es un tema de 600, 700 millones de pesos anuales, que eso le aliviaría el funcionamiento, por decir algo bien juicioso, de Maruchenga. En el año Maruchenga nos vale 700 millones de pesos. Si usted fuera capaz de presupuestarlo en ese plan con estampilla, funcionaría. Hoy, ¿qué estamos haciendo en París? Gastando una platica estampilla y no tocándola para que ningún lado se vaya y podamos intervenir allá. ¿Por qué? Porque se requiere.
O sea, ahí no nos estamos inventando nada. Se requiere. El que vaya hoy, porque quiero llevar al alcalde, porque efectivamente va a entrar a dos, y no lo vamos a atender en los consultorios nuevos, lo atendemos en un consultorio viejo, de los dos viejos que hay que están rajando. Para que vea que es que como el asunto. Y alguna vez fue con él y me dijo, no me mostrés hoy porque es que tenemos visita. Y uno a la visita no le muestra la cobija rota. Usted saca la mejor cobija, la mejor losita, los cubiertos nuevos, para que no se dé cuenta que tiene, porque ese es el tema. Uno no le quiere mostrar esas cosas a la visita. Mostrémonos nosotros esas vainas. Vea, la planificación de acá la hemos pensado y la hemos soñado. Yo la sueño. Yo la sueño yo soy de Bello. Que hoy está aquí en Bello y pude trabajar en Bello, lo agradezco en el alma, pero que es difícil. El que me pregunte que Bello es difícil, por la razón que sea, pues no me voy a meter en más camisas porque yo soy muy sapo y se me vuelan las cosas así, pero Bello es muy difícil. Uno quisiera y sueña, yo también sueño, es que a mí también me da tristeza ver muchas cosas como se presentan. Yo sueño y la infraestructura la tengo aquí y sé que necesita Bello para funcionar, sino que eso es catarsis, eso es ideológico. Yo la puedo dejar y la puedo presentar y mire, parte de un proceso puntual. A mí la fusión con Marco Fidel Suárez me encanta. Me encanta. ¿Usted cree que Marco Fidel cómo viene? Ya compró el lote anexo, se viene un hospital de 7 pisos ahí. Si usted funcionara ahí bien todo el segundo nivel y funcionara todas las demás sedes como primer nivel, usted Bello tenía una joya de la corona. Pensemos en cómo no dejar eso del departamento y no tenerlo del municipio. Siempre hemos criticado. ¿Cuál es la ventaja de yo tener a Marco Fidel allí? Que me cobra 50 millones mensuales. ¿Qué ventaja? ¿Por qué? Porque todavía hay gente que se me va a atención allá. Indiferente de lo que sea, o sea, si pensamos en que eso es del municipio, en que eso debe ser parte de esto, el proyecto cómo crece, se viene el Hospital del Norte, el Hospital General del Norte, ahí donde está el Puente de la Madre Laura, o sea, nosotros tenemos que pensar en cómo le competimos al privado, porque el privado la tiene clara que aquí hay plata. Clínica del Norte no ha podido arrancar con su segunda torre porque está esperando unas inversiones, una inversionista. EMSA se vino para acá, todo el mundo viene para acá porque es que esto es un negocio. ¿Usted qué cree que Salud Total aquí con esos consultorios que montó aquí bien bonitos, ahí arrendó ese pedazo allá, pero cierra a las 5 de la tarde? Déjelo abierto hasta las 7 de la noche y eso da plata. No le da plata tener urgencias 24 horas. Entonces, el negocio está para explotar y el privado sabe dónde está el negocio. Público aquí, ¿qué inversión pública ha habido en Bello? Ninguna. Cuando a mí el gobernador me dice que es que invirtieron en Bello 30.000 millones de pesos, invirtió en su hospital, que es Marco Fidel, no en Bello. O a invertir en el mental. Porque van a hacer 6 pisos en el hospital mental. Es eso, muchachos, o sea, nosotros tenemos una inversión pública en Bello. Y cuando sea pública, hable de Bello Salud, porque es el hospital público aquí, o sea, de Bello. Recuerden que Marco Fidel es público, pero es departamental. Entonces, en ese tema, muchachos, es difícil. ¿Y cómo se sueña? Con eso. No necesitamos gastarnos muchas cosas, adecuemos 2 cositas puntuales, porque usted entra a cualquier centro de atención de Metrosalud y usted... Mire, no han terminado de llenar la oferta en uno y ya van a hacer otro de 60.000 millones de pesos. Yo no sé cómo funcione, o sea, cómo lo tiene funcionante, porque cuánto personal requiere. Pero que efectivamente se necesita. ¿O ustedes no creen que en París necesitamos un hospital con todas las características propias, para una sola comuna de 70.000 habitantes que tiene esa área? Y creciendo, que uno se descuida. Yo fui alguna vez hace 6 meses, fui con el secretario de Salud a Nueva Jerusalén. Hoy me pierdo. Hay calles nuevas. Y no le digo nada de Granizal, que tenemos también proceso de atención en Granizal. Es que ya me parece como centro de salud a mi Granizal. Y el padre allá queriéndome dar un pedazo para que funcione de arriba. Que, ya padre, muchas gracias. ¿De dónde saco yo personal para mandar para allá? Entonces es un tema que cómo lo soñamos y cómo lo distribuimos, es una cosa, y cómo lo vemos en 5 años. Ahí tenemos que soñar. Lo del incremento salarial, concejal, como le digo, yo también quiero. Pero tenemos que ser muy responsables con ese tema. Muy responsables hoy, o sea, y dígame una cosa, o sea, y si el municipio se va a meter de que vamos a crear algo, que vamos a funcionar algo,
personal, ahí hay personal muy bueno. Bello Salud tiene personal muy bueno, comprometido, con la camiseta puesta. Que hayan 2 o 3 mechudos que a veces no quieren hacer las cosas, pero eso es normal, eso pasa en las mejores familias. Uno siempre tiene su oveja negra, es que le dicen, ese es el asunto, entonces eso pasa en todas las mejores familias. Pero el tema ahí lo vamos a traer, y sea una decisión. Lo que pasa es que tenemos que ser responsables, y más con ese bajón que nos pegó el COMPES. Corporación, teníamos tercerizado con Ascolsa. Hoy llegó otra corporación que se llama Balboa. Sí, es una corporación con un músculo financiero muy grande, tiene personal en toda el área metropolitana. Manejan todo el Chocó, de lo que conozco, pues, porque uno no mira los estados financieros para mirar el proceso. Y si necesita más alguna información de esa concejal, también se la podemos llegar para que la conozcan, pero efectivamente es ese tema. Doctor, en el presupuesto uno entrega obligatoriamente, me equivoco porque aquí en el Consejo manejan más el tema de números que yo, pero cuando usted entrega el presupuesto lo tiene que entregar equilibrado. Esto es lo que vamos a vender y eso es lo que nos vamos a gastar. Y ese fue un tema en el cual no me quiero equivocar, porque es el tema que tiene la empresa en riesgo financiero y fiscal, un tema presupuestal. Yo puedo presupuestar 32.000 millones de pesos y efectivamente en diciembre estaré recaudando 24 o 25.000 millones, pues tuve presupuesto para lo que quisiera hacer, pero efectivamente no lo recaudé. Entonces ese es un tema que están castigando considerablemente. Nosotros somos muy juiciosos, inclusive nos apretamos tanto que pensamos mejor que es por allá en octubre o agosto, por allá en esos lados, estar de pronto haciendo adiciones para movernos. Vea, los contratistas se enojan porque usted le hace un contrato a 6 meses, pero es que no tenemos presupuesto para hacerlo para el año. No tenemos presupuesto para hacerlo para el año. Los necesitamos, tenemos que continuar con ustedes, pero tenemos que ser consecuentes con el presupuesto que presentamos. ¿Por qué? Porque es lo que pensamos vender. A nosotros nos dicen, ¿usted qué? ¿Cuánto le va a cobrar a este? ¿Cuánto va a vender con este? ¿Cuánto va a vender con aquel? Sume eso, y fuera de eso que a nosotros nos mandan es una plantilla. A nosotros la dirección seccional nos manda una plantilla. Y la plantilla, usted le mete los ingresos y él le saca de una vez la nómina, prestaciones, saca todo. Y le dice cuánto, obligatoriamente el 5% para mantenimiento, a usted le saca la plantilla. Usted va a mover 2 o 3 pesitos que puede moverse en ese plan. De resto, y hay que hacer un buen plan de compras y hay que tenerlo cuántos medicamentos van a necesitar para todo el año, o sea, hay que hacer una proyección completa. Que a veces lo trabajamos con lo que tenemos de presupuesto. No sabemos que necesitamos más, pero no lo tenemos presupuestado. Entonces, en ese tema sí hemos querido estar en ese plan. Déficit en los estados financieros de nosotros siempre los van a ver. Y eso que no lo ven tan grande porque el estado financiero está partido en dos estructuras, los de salud. Porque a usted nunca le van a tener la inversión social. Nunca se la tienen en cuenta en los números, nunca se la tienen en cuenta. Entonces nosotros en el proceso de números como tal, vamos a dar pérdida. Usted aquí, vea, los copagos, mucha gente no tiene el copago, y tiene que aparecer ahí en los estados. Todos los proyectos de inversión tienen que aparecer en los estados. Si algún temita en ese tema específico, yo los puedo sentar con el contador para que efectivamente examinemos, pero si usted mira, ninguna de las instituciones, ningún prestador, ninguna primero no pasa con superávit ninguna, pues eso es claro. Yo digo hoy, usted puede hacer un sondeo en todos los hospitales de Antioquia, hoy, dígame quién tiene nómina hoy al día, o dígame quién tiene proveedores a 30, 45 días. Y quiero que haga un sondeo y sondeémoslo con los hospitales más o menos que nos podamos medir, más o menos mírelo con el del sur, mírelo con Metrosalud, pues, sabiendo los ingresos de Metrosalud, sabiendo que tiene que pasarle el municipio. Este mes pasado le acaba de entregar 4.400 millones de pesos con una resolución. Yo incluso le dije, présteme la resolución, yo veo cómo le trasladan los recursos. Eso no tiene más de 3 renglones. Porque eso se hizo mensual y se hace mensual. Al general le están entregando, porque el general también es del municipio.
Entonces, ellos están asumiendo una responsabilidad. Claro, es que aquí hay mucha gente para atender y hay que atenderlo y lo social tiene que trascender. Entonces, económicamente también les meten y ingresan los recursos a ese plan. La reducción del COMPES, esa pues sí, esa es la tapa de la olla que este año pues es imposible. No sé, como les digo, el ministro nos dice que si en su casa no tiene un arroz con huevo, ¿qué arroz con huevo come? O sea, definitivamente nos incomodó a todos porque yo no estaba solo, estábamos todos los gerentes del área metropolitana, los secretarios de salud, que esto es un tema muy difícil, muy difícil. No sabemos, ellos dicen que migran los subsidios, que migran a que usted haga más procesos de afiliación. Y volvemos al problema que siempre le he dicho cada que presento aquí. Nosotros tenemos el problema del Sisbén. Nosotros no tenemos toda la población sisbenizada. Usted mete su número de cédula de Envigado y le sale su puntaje de Sisbén en la web. Le sale en la página, nosotros no. Nosotros volvemos a tener 287.000 encuestados a una población de casi 600.000 y el chuzo ardiendo, o sea, de ahí para allá. ¿Ves? Ahí hay un tema específico que no nos permite ni siquiera hacer el proceso de afiliación. Usted coge a un usuario que requiere todo eso y si no tiene Sisbén, si no tiene el puntaje, no lo puede afiliar. Entonces, una cosa lleva a la otra. El Sisbén es transversal a todos los procesos. Primera infancia, educación, salud, a todos. Los recursos que generarían por tener un Sisbén actualizado son muchos. Vea, hombre, el Estado se cuida de tanto que nosotros el año antepasado solicitamos en Consejo de Gobierno que ingresaran 1.000 millones de pesos para fortalecer el Sisbén. Y no le dieron permiso en Bogotá. No, eso tiene que ser por oferta, no por demanda, o sea, eso tiene que ser porque… No se puede, que la gente vaya allá a las oficinas de Sisbén y lo solicite. Y la gente lo solicita cuando está enfermo o cuando no tiene, eso Sisbén y que en caliente, yo no sé quién se inventó, o sea, Sisbén en caliente y se lo sacan de una vez para que usted lo facture y usted metiéndose esa mentira, o sea, trasladándose los 500 pesos que tiene aquí para el otro bolsillo. Pero hay que atenderlo. Entonces, en ese tema… Y en infraestructura, ahí está, o sea, ahí estamos lo que estamos invirtiendo. Queremos cerrar, como le dije, cerrar con una adecuación en Zamora, porque Zamora hace mucho rato, yo voy, pues no, y me iba a zafar en otra palabra, para allá pasó alguien y me dijo, yo construí esto hace 20 años y no le han hecho nada. O sea, usted ve las fachadas y a uno le da pena, pero poquitico le pintamos ahí el año antepasado, pensamos si podemos cerrar este año con que se pinten todas las sedes y por lo menos, pero tenga lo que hemos intentado y usted ve en todas las sedes cualquier poquitico, cualquier situación que se haya trabajado desde ese plano. Creo que si hay alguna otra inquietud, ahí están las cositas que apunté. Doctor Carlos Mario, yo sí quiero que con más tiempecito revisemos temita por temita, lo aterricemos, lo bajemos para que nos expliquen en efectiva que hay inconvenientes. Pero hoy, téngalo por seguro que hoy el punto de equilibrio de nosotros es ese. Usted lo mira con que usted tiene toda su nómina al día, proveedores lo manejamos, inclusive tenemos proveedores de 60 días, de 30 días. Pero hoy usted no ve un proveedor hoy a más de 60 días. O sea, los tenemos ahí. Es más, todo el mundo nos quiere fiar hoy. Todo el mundo nos quiere fiar hoy. O sea, ahí se ha dado un manejo en ese plan muy riguroso, que sí, que cualquier cosita nos desbalancea y nos obliga, pero ahí vamos. Y creo que estamos funcionando en ese plan. Y tenemos que buscar estos 1.000 millones de pesos, 1.300 millones de pesos que nos bajó el COMPES. Los tenemos que buscar. ¿Usted cree que la llevaba el alcalde por arriba? Es por alguna razón. Y mire, dentro del plan de ajuste financiero y fiscal se habían proyectado 500 el año pasado y 1.000 este año de recursos propios del municipio, solo para el funcionamiento de Maruchenga. Si nosotros logramos que este año nos ingresen esos 1.000 millones de pesos, ya los 500 del año pasado ni siquiera se ejecutaron, y cuando usted va a buscarlos allá ni siquiera están. Si nosotros logramos que nos ingresen esos 1.000 millones de pesos, nos cubre tranquilamente, somos capaces de apretarnos un poquitico y nos cubre la rebaja que nos hizo el COMPES. Pero de verdad, muchachos, la intención es que aquí se requiere el concurso de muchas cosas más, de saber que esta empresa es la empresa más importante que tiene el municipio. Y temor que lo diga políticamente. O sea, el tema de la salud aquí, si se manejara de una sola manera, o sea, si usted pudiera
alternar los recursos de la Secretaría y el hospital de una manera que se pudiera impactar grandemente, esto rendía sus frutos. Muchísimas gracias. Con gusto, doctor Elkin Cardona, a usted su equipo de trabajo. Doctor Elkin, reconocerle a usted su sinceridad, muy creíble el plan de acción, porque reconoce, como decía el honorable concejal León Freddy ahora, es autocrítico, reconoce lo bueno, lo malo y lo feo. Por eso nos da mucha tranquilidad con ese plan de acción. Por lo menos a mí como concejal me da mucha tranquilidad por su sinceridad y por su franqueza. ¿Algún otro honorable concejal le quedó alguna inquietud? Bueno, doctor, agradecerle a usted su equipo de trabajo. Dios le pague por estar acá rindiendo este plan de acción. Por acá siempre es bienvenido a usted y a todo su excelente equipo de trabajo. Continuamos con el orden del día, señor secretario, pero hacemos un receso de 3 minuticos para que el doctor Elkin y su equipo de trabajo se despidan de la corporación. Para que continuemos la sesión. Continuamos con el orden del día, señor secretario. Con mucho gusto, señor presidente. Le informo lo siguiente, que me queda faltando para que quede en el acta la asistencia de los siguientes concejales: Basilicio Mosquera Álvarez, Mauricio Alberto Mejía Ocampo, Yanli Pavón Zapata, Dubán Alberto Bella García, Novia Valencia Montoya. Asistencia total de todos los concejales a la plenaria de hoy. Tercer punto, comunicaciones. ¿Hay comunicaciones sobre la mesa, señor secretario? No tengo, señor presidente. ¿Algún honorable concejal? Continuamos con el orden del día. Cuarto, proposición y asuntos varios. ¿Hay proposiciones sobre la mesa? No tengo, señor presidente. ¿Algún honorable concejal? ¿Tiene el uso de la palabra el honorable concejal? En varios. Vladimir, ¿usted levantó la mano en proposiciones o en varios? ¿Ah? Bien, puede hacer uso de la palabra honorable concejal Vladimir Sierra. ¿No están todos? Bueno, gracias, señor presidente. A ver, honorables concejales, por favor, me prestan un poquito de atención a este tema que les voy a explicar. Señor presidente, en el año pasado se generó una inquietud referente al tema de la retención en la fuente de nuestros honorarios. Inquietud que en su momento pues, fue contestada por la administración y por el jurídico del momento de la corporación, el cual pues estoy de acuerdo. Y con todo respeto no quedamos muy convencidos, pero no teníamos los argumentos en esos momentos pues para discutir la situación, donde nosotros manifestábamos que pues, nos parecía que la retención en la fuente del 10% no era la adecuada para nosotros. Elevamos la consulta a la DIAN, y entre otras pues más o menos nos dan todos los argumentos, pero les voy a leer la parte más significativa para que se ubiquen. Los ingresos de los concejales, si provienen en un 80% o más por la asistencia a las sesiones plenarias en el Consejo y de la prestación de otros servicios en los términos del artículo 329 del Estatuto Tributario, clasifica en la categoría tributaria de empleados y por tanto le aplica a partir del 1 de enero del 2013 la tabla de retención en la fuente contenida en el artículo 383 del Estatuto Tributario. Sin embargo, si sus ingresos totales en el año gravable inmediatamente anterior fueron iguales o superiores en 4.073 VT, a partir del 1 de abril del 2013, la retención en la fuente en ningún caso puede ser inferior a que resulte mayor al aplicar la tabla del artículo 383 y la tabla del artículo 384 del Estatuto Tributario. Más o menos entendemos el proceso de esto. Esto es fundamentado en la reforma de la Ley 1607 de 2012, que fue la última reforma tributaria. Básicamente, ¿qué es lo que entendemos, señor presidente, honorables concejales? Que esta reforma lo que pretende es que la retención en la fuente, no solo de nosotros, sino de muchos otros empleados que por honorarios, sus ingresos por honorarios se quedan clasificados en este tema, sea proporcional, no, sea equivalente a lo declarado, con el objetivo de la DIAN, dos objetivos muy claros de la DIAN:
disminuir toda esa carga de esos procesos, y el segundo es evitar el proceso de corrupciones. Me explico. Yo declaré este año para 2014 y resulta que mi declaración de renta más o menos equivale a 1.500.000, 1.600.000 pesos, ¿cierto? O sea que tengo la posibilidad de devolución de la DIAN de 4 millones de pesos aproximadamente, porque me retuvieron casi 6. Eso implica un proceso tan tedioso para la DIAN, que les cuento que la cita para presentar documentación de devolución me la dieron para el 18 de enero del 2016, ¿cierto? Y adicional a eso, ustedes han visto en los medios que esos temas de devoluciones se han prestado para un montón de procesos de corrupción. Con esta reforma de la ley 1607, la DIAN pretendió fue que entonces, supongamos, sometido a esto, uno declara, en el caso mío, me retienen 1.500.000, 1.600.000, y eso es lo mismo que, claro, ahí cruzó y hasta ahí se libraron de mí. Pero para este proceso, en este caso el municipio debe pedirnos unos requisitos a nosotros para que, según el artículo 380 del Estatuto Tributario, con esos requisitos nos clasifican. Entonces unos quedaremos en 2, en el 3, en el 4, no faltará de pronto el que clasifique esté por encima del 10, pero con base en esa clasificación es que nos deben de retener. Eso es lo que entendemos hasta el momento, pero obviamente es un concepto del concejal Vladimir Sierra contra el de la administración, y yo no quiero tampoco ser irrespetuoso, porque igual puede también que no tenga la razón. Por eso, señor presidente, que a esta explicación le solicito muy comedidamente que en cabeza de nuestra oficina de jurídica de la corporación eleve esta misma consulta a la DIAN, y lo que la DIAN nos conteste sea el soporte para discutir o entender la posición de la administración. Y ojalá, señor presidente, en el menor tiempo posible, porque si esto es positivo, por favor, para que lo empiecen a corregir desde la liquidación de honorarios de este mismo mes. Esa es la petición, señor presidente, la proposición y petición, y le agradezco por la atención a los compañeros. Muchas gracias. Claro que sí, con gusto, honorable concejal. Antes agradecerle a usted por el juicio que ha tenido con eso y la responsabilidad. A usted, doctor José Gabriel, estar pendiente de la petición que hace el honorable concejal para que hagamos la petición lo más pronto posible y demos respuesta a la corporación. ¿Algún otro honorable concejal? Honorable concejal Gabriel Jaime. En varios. Gracias, presidente. Un saludo a usted, a la mesa directiva, a mis compañeros. Presidente, para citar a la Comisión de Asuntos Económicos para el miércoles, creo que a las 7 de la mañana, para miércoles, 7 de la mañana. Miércoles 7:30 o 7. Es que son varios proyectos para que nos dé tiempo, Mauricio. A las 7 de la mañana mejor, porque es que nos da 7 de la mañana para el primer debate de los proyectos de acuerdo que tenemos en estos momentos para debatir. Gracias, presidente. Con gusto, honorable concejal. Recuerden, Comisión de Asuntos Económicos, miércoles 7 de la mañana. Por favor, los comunicadores avisarle al resto de los compañeros de económicos que no están presentes. Muchas gracias. Honorable concejal Mario Cuervo. Bien, pues, honorable concejal. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para usted, para la mesa directiva, los compañeros corporados y todos los demás que nos acompañan en el recinto. No, de igual forma, señor presidente, para citar para el próximo miércoles a los integrantes de la Comisión de Asuntos Sociales, a la… Gracias. Señor presidente, ¿reinicio o Bien, ya? pues, hombre, y disculpas, que es que el Mosco tiene una cita médica y me está diciendo que se debía ausentar. Me parece pues que el honorable concejal Carlos Augusto Mosquera no puede faltar a esa cita. Bien, pues, honorable concejal, y disculpe, honorable Listo, concejal. muchísimas gracias, señor presidente. No, para citar entonces a la Comisión de Asuntos Sociales para el próximo miércoles, una vez terminada la sesión concerniente para ese día. Objeto, pues, tratar precisamente o dar primer debate al proyecto de acuerdo 005, por medio del cual se adopta el plan decenal estratégico de cultura del municipio de Bello
2015-2025. Muchísimas gracias, señor presidente. Hay una propuesta que se suscita por parte del honorable concejal Carlos Augusto Mosquera en vista de que las dos comisiones están citando y hay proyectos de acuerdo. Ponemos en consideración la sesión de ese día a las 9 de la mañana para que nos dé tiempo de hacer ambas cosas. Después de la sesión. Bueno, entonces quedan las cosas como están, como se aprobaron. Seguimos con el orden del día, señor secretario. Está agotado, señor presidente. Agotado el orden del día, levantamos la sesión y citamos para mañana, 8 de la mañana. Muchas gracias a todos y un feliz día.